Muy buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Sánchez Villamarín. Soy uno de los coordinadores del grupo de Plasticare. Y esta noche estamos muy agradecidos con la asistencia de todos ustedes, ya que es la primera charla que vamos a dar a este grupo tan grande y con los nuevos miembros que tenemos este año. Entonces, estamos muy contentos de tenerlos aquí, ya que tenemos miembros de muchísimas partes del país. Y quisimos empezar con este tema que va a presentar la doctora María José Infante, que es estudiante de séptimo semestre de la Universidad de La Sabana. Y ella nos va a explicar sobre el manejo inicial del paciente quemado. Este tema fue bajo la tutoría del doctor William Balaguera, que es residente de cuarto año de la Universidad Nacional de Colombia, del programa de cirugía plástica. Entonces los dejo con María José y espero disfruten mucho y aprendan muchísimo de la charla. Muchísimas gracias. Te doy la palabra, María José. Gracias, Sergio. Bueno, buenas noches, me presento, yo soy María José Infante, soy de la Universidad de La Sabana, estoy en octavo semestre, espero que todos estén bien y que disfruten de esta charla. La charla va a ser del manejo inicial del paciente quemado. Estos son los contenidos que vamos a ver, que son las generalidades, la epidemiología, fisiopatología, efectos sistémicos, la clasificación, evaluación inicial, manejo complicaciones y el manejo postoperatorio. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver con respecto a las quemaduras? Entonces hay que tener en cuenta, primero, es una lesión tisular producida por una transferencia de energía, ya sea energía térmica, química, radioactiva o eléctrica, que provoca una destrucción de la piel y estructuras subyacentes. Esta lesión se puede afectar para la dermis, la epidermis, el tejido subcutáneo, músculo y también el hueso. Algo que tenemos que tener presente es que el daño va a depender de la temperatura, la duración de la exposición y el tipo de agente. Las quemaduras representan un trauma complejo y también sistémico, no únicamente cutáneo, y como consecuencias puede presentar una respuesta inflamatoria sistémica, pérdida de la barrera cutánea, alteración hidroelectrolítica, riesgo infeccioso y estado hipermetabólico. Algo muy importante, enfermedad crítica y también multisistémica. Con respecto a la epidemiología, tenemos que las quemaduras cuentan con una alta tasa de morbilidad y se producen aproximadamente 2 millones de quemaduras al año. Las quemaduras suponen 60.000 hospitalizaciones y casi 6.000 muertes al año. Y los gastos totales para su cuidado se aproximan a los 4.000 millones de dólares anuales. Adicionalmente, la mortalidad de esta condición es mayor a 40% en adultos y mayor a 60% en niños con quemaduras severas. Y en Colombia, las causas principales son los líquidos, el fuego, la pólvora y los explosivos. Entonces hablemos de la fisiopatología de la lesión por quemadura. Usualmente la fisiopatología cuenta con 4 pilares, los cuales van a ser la coagulación de las proteínas por intenso calor, la liberación de mediadores locales, el cambio del flujo sanguíneo debido a la vasoconstricción y la trombosis y el edema tisular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las quemaduras provocan una desnaturalización de las proteínas, un daño celular y alteraciones microvasculares, las cuales van a desencadenar la respuesta local y la respuesta sistémica. Entonces, primero tenemos el daño térmico inicial, que es la desnaturalización de las proteínas, en donde el calor intenso va a producir una coagulación de las proteínas celulares. Esto causa una necrosis coagulativa, un daño en las membranas celulares, una alteración en las enzimas y la muerte celular directa. Por otro lado, este daño también va a ocurrir en segundos, cuando la temperatura tisular ya supere los 45 grados. Y el resultado inmediato será la destrucción tisular, la liberación de marcadores inflamatorios y la activación de la cascada inflamatoria. En segundo lugar, tenemos la lesión microvascular,
que es que el calor también afecta pues esta microcirculación cutánea y se produce por tres fenómenos principales. El primero, aumento en la permeabilidad vascular, en donde el daño endotelial va a generar una extravasación de agua, electrolitos y pues también proteínas plasmáticas, lo que va a generar un edema intersticial y un edema celular. En segundo lugar, tenemos la éstasis microvascular, que es donde se produce la hemoconcentración, el edema y el daño endotelial, lo que va a generar una disminución en el flujo sanguíneo capilar. Y en tercer lugar, tenemos la trombosis microvascular, que es cuando la inflamación va a inducir la activación plaquetaria y la formación de trombos, llegando a una isquemia tisular progresiva. Después vamos a tener la liberación de mediadores inflamatorios, que son cuando las células lesionadas pues liberan estos mediadores que son como la histamina, las prostaglandinas, los leucotrienos, la bradicinina, el factor de necrosis tumoral alfa y interleucinas como la 1 y la 6. Esto va a producir una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad vascular y una activación en el sistema inmune. Adicionalmente, pues va a producir el edema. Otra cosa importante es el shock que puede generar las quemaduras, que va a ser un shock hipovolémico, que suele suceder cuando la quemadura es extensa, es decir, mayor al 20 al 25% de la superficie corporal quemada. El shock va a ocurrir por una pérdida de plasma, va a ocurrir por hemoconcentración, disminución del retorno venoso y del gasto cardíaco, que puede llegar a generar pues este shock hipovolémico por la quemadura, haciendo que el tratamiento pues se enfoque principalmente en la reanimación de los líquidos. Bueno, otra cosa importante es pues que también se va a generar hipoxia tisular y la muerte celular por los mecanismos combinados como lo es el edema, la trombosis microvascular y éstasis capilar, que genera una disminución en la perfusión tisular. Va a generar la hipoxia y también la muerte tisular progresiva. Último, tenemos un modelo clásico que son pues las zonas de Jackson, que son las que explican cómo evoluciona esta lesión. Entonces se divide en zonas como la zona de coagulación, que es el centro de la quemadura, que es una necrosis que ya es irreversible con coagulación proteica y pues muerte celular. También está la zona de éstasis, que es un tejido que es potencialmente viable, pero con percusión disminuida y susceptible a necrosis secundaria. Y se puede salvar con adecuada pues, perfusión, reanimación temprana y pues, manejo adecuado. Y tenemos la zona de hiperemia, que es la zona periférica de la lesión, en donde hay una vasodilatación e inflamación reversible, y esta zona sí se puede recuperar. Acá yo les traigo una ilustración hecha por mí sobre los efectos sistémicos de las quemaduras. Entonces, lo primero que toca saber es que cuando una quemadura supera aproximadamente el 20% de la superficie corporal quemada, deja de ser solamente una lesión local y desencadena una respuesta inflamatoria sistémica que afecta pues múltiples órganos. Entonces, lo primero que vamos a tener es la pérdida de la función de la barrera cutánea, en donde la piel pues usualmente cumple funciones como ser la barrera contra microorganismos, regulación de líquidos y el control térmico. Pero cuando pasa una quemadura y se destruye la epidermis y dermis, se conduce a la pérdida masiva de líquidos, proteínas plasmáticas y mayor riesgo de infección. Esto inicia el fenómeno de fuga capilar sistémica. Entonces el segundo paso va a ser la pérdida de líquidos y ese intercambio masivo, en donde el daño microvascular va a provocar un aumento de la permeabilidad capilar y extravasación del plasma al intersticio. Esto resulta en un edema intersticial masivo, hipovolemia y hemoconcentración, lo que conduce a un shock hipovolémico por quemaduras, pues que es del que estábamos hablando anteriormente. También va a haber una liberación de los mediadores vasoactivos, como los que estábamos mencionando, que es la histamina, las prostaglandinas, los leucotrienos y etc., que produce una vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular, el edema intersticial y todo lo demás que ya mencioné anteriormente. Adicionalmente, todas estas cosas van a generar una hipoproteinemia y una disfunción orgánica, debido a la pérdida de las proteínas plasmáticas, que va a disminuir la presión oncótica y aumenta el edema intersticial. Esto genera como resultado un edema pulmonar, una disfunción renal, disfunción cardiovascular y pues también alteraciones hepáticas.
Adicionalmente, también se va a generar una translocación bacteriana, que es porque las quemaduras graves ya afectan la barrera intersticial mediante la hipoperfusión intestinal. Esto genera un daño en la mucosa y un aumento en la permeabilidad vascular, lo que produce que las bacterias intestinales pues pasen a los ganglios linfáticos y al torrente sanguíneo, generando sepsis. También es importante saber esta cardiovascular inicial que tenemos frente a un paciente con una quemadura, en donde en las primeras horas post quemadura se va a producir la fase inicial, que se llama shock burn, donde habrá una disminución del gasto cardíaco y del índice metabólico, y un aumento en la resistencia vascular sistémica. Esto va a ocurrir por hipovolemia y la liberación de los mediadores. También vamos a tener una fase hipermetabólica, que ocurre después de 24 a 48 horas de la lesión. Esta fase aumenta el gasto cardíaco hasta 200% más de lo normal. Aumenta el consumo de oxígeno y el índice metabólico, y se produce una taquicardia persistente y un aumento en la temperatura corporal. Esta fase puede durar ya sea semanas o incluso meses. También vamos a tener alteraciones endocrinas, que es donde la respuesta a estrés activa el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, que genera el aumento de catecolaminas, cortisol y glucagón. Esto produce una gluconeogénesis, lipólisis y proteólisis, resultando en un estado catabólico severo. Y por último, también va a haber un aumento en las necesidades nutricionales, ya que el estado hipermetabólico va a causar un aumento en el gasto energético, una pérdida en masa muscular y un balance nitrogenado negativo. Debido a esto, los quemados van a necesitar de 2 a 3 veces más del requerimiento nutricional. Entonces acá tenemos dos tipos de quemaduras. Tenemos quemaduras térmicas, químicas, radioactivas, por fricción, eléctricas y por inhalación, de las que vamos a hablar más adelante. Entonces tenemos primero las quemaduras térmicas, que va a ser la primera imagen que ustedes van a ver a la izquierda, que son el tipo de quemaduras más frecuentes y se producen por exposición a fuentes de calor, tales como líquidos calientes, que son muy comunes en niños, fuego directo, contacto por superficies calientes, vapor o explosiones. Los factores que van a determinar su gravedad va a ser la temperatura, el tiempo de exposición, el espesor de la piel y el área corporal afectada. Por ejemplo, si tenemos una quemadura que fue causada por agua a 70 grados, puede llegar a ser profunda en menos de un segundo. Y este tipo de quemaduras va a tener como particularidades la formación de ampollas, eritema, dolor intenso, necrosis y lesiones pues profundas. También tenemos las quemaduras químicas, que se producen por el contacto con sustancias corrosivas que generan daño tisular pues progresivo. Son sustancias como el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico o el ácido nítrico. Estas son las sustancias ácidas, y también tenemos sustancias alcalis, que son las que son por hidróxido de sodio, amoníaco o cal. Estas son mucho más nocivas. Entonces primero hablemos de las sustancias ácidas. Estas van a generar un tipo de necrosis, que es la coagulativa. Que los ácidos coagulan pues las proteínas y forman una escara que limita la penetración, pero es relativamente una lesión más subnecrosis licuefactiva, con saponificación de grasas, destrucción de membranas celulares y penetración continua, lo que va a más profundo. Características va a tener el dolor, que disminuye si hay necrosis profunda. También va a tener eritema, lesiones húmedas, especialmente si la quemadura es por alcalis, y progresión del daño con el tiempo. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que la lesión no se detiene al retirar el agente, sino que sigue avanzando hasta que se neutraliza o se elimina. Entonces, siguiente tenemos las quemaduras por radiación, que se producen por exposición a energía electromagnética, causadas usualmente por radiación solar, radioterapia y radiación nuclear. La radiación va a producir un daño en el ADN celular, generando una muerte e inflamación cutánea. Estas lesiones pueden aparecer tardíamente o progresar con el tiempo. Tenemos después las quemaduras por fricción,
que es la imagen que van a tener a la derecha arriba, que se producen por un contacto violento de la piel contra una superficie rugosa en movimiento, como puede ser en los pacientes con accidentes de moto, caídas en asfalto, lesiones deportivas, todo eso. El mecanismo de acción va a consistir como en la abrasión mecánica y en la generación del calor por la fricción, lo que provoca una pérdida de la epidermis, un daño dérmico y la contaminación de la herida. Estas heridas, pues, vale la redundancia, tienen un alto riesgo de infección y también tienen una presencia muy frecuente de cuerpos extraños. Luego vamos a tener las quemaduras eléctricas, que es la imagen que tienen a la derecha abajo, que son las que se producen cuando una corriente eléctrica va a atravesar el cuerpo y genera daño por calor interno, alteración en las membranas celulares y necrosis muscular profunda. A diferencia de las quemaduras térmicas, el daño profundo suele ser mucho mayor que el que se ve en la piel. Entonces, estas son lesiones con punto de entrada y con punto de salida, y entre ambos se produce una destrucción tisular profunda. Este tipo de quemaduras cuenta con una serie de complicaciones importantes, como lo van a ser la rhabdomiólisis, la mioglobinuria, la insuficiencia renal aguda, arritmias cardíacas y sobre todo el síndrome compartimental. Debido a esto, estos pacientes van a necesitar una monitorización cardíaca continua, un control de la mioglobinuria y de la CK e hidratación agresiva. Ahora tenemos la quemadura por inhalación. Este tipo de quemadura no es una quemadura cutánea, pero es una de las complicaciones más graves en el paciente quemado. Esto ocurre al inhalar humo, gases tóxicos y aire caliente. Este tipo de quemaduras tiene tres mecanismos principales. El primero es que la lesión térmica de la vía aérea. El aire caliente va a producir un edema laringio, una inflamación de la mucosa y una obstrucción respiratoria. El segundo, la lesión química pulmonar, y es donde los gases del humo que contienen pues dióxido de carbono, cianuro y otras partículas tóxicas van a producir una inflamación bronquial, un daño alveolar y una insuficiencia respiratoria. En tercer lugar, vamos a tener la intoxicación por el monóxido de carbono, que es que el monóxido de carbono se va a unir a la hemoglobina y va a formar una carboxihemoglobina, lo que va a producir una hipoxia celular severa. Y los signos clínicos de este tipo de quemaduras van a ser el hollín en la nariz o en la boca, el esputo carbonáceo, la ronquera, quemaduras faciales y estridor. Estos pacientes por esta razón deben evaluarse para realizar una intubación temprana. Entonces ahora vamos a hablar de la clasificación. La clasificación de las quemaduras puede ser por profundidad, por extensión y por severidad. Entonces primero vamos a hablar de la clasificación por profundidad. Entonces esta clasificación se describe por qué tan profundo llega el daño a la piel y tejidos subyacentes. Entonces es muy importante porque estas lesiones van a depender del dolor, el aspecto clínico, el tiempo de cicatrización, la posibilidad de secuelas y la necesidad o no de injertos. Entonces, como sabemos, la piel cuenta con varias capas, la epidermis, dermis, el tejido celular subcutáneo o la hipodermis. Según hasta dónde llega la lesión, hablamos de una quemadura superficial, una quemadura de espesor parcial superficial, una quemadura de espesor parcial profunda o de espesor total. Entonces aquí lo que vamos a ver es la quemadura superficial o de primer grado, que corresponde a la imagen que está abajo. Solamente va a comprometer la epidermis. El paciente va a presentar un eritema, no va a presentar flictenas, tampoco va a presentar ampollas, pero va a presentar una piel seca, caliente y no exudativa. El paciente va a presentar también dolor de leve a intenso con hipersensibilidad, prurito, escozor o quemazón. Usualmente el pronóstico es que la quemadura sane en menos de una semana sin cicatrices, ya que la piel en este caso está inflamada, pero la dermis sigue intacta. Por eso es que el paciente tiene mucho dolor, porque las terminaciones nerviosas siguen vivas y están expuestas al estímulo inflamatorio. Acá vamos a tener una quemadura de espesor parcial superficial, que sería la de segundo grado superficial.
Estas quemaduras van a comprometer la epidermis y la dermis superficial. Y estos pacientes van a presentar ya flictenas o ampollas y el lecho de la herida va a ser rojo, intenso o rosado. Será una herida muy exudativa y va a contar con una atracción de pelo negativa. Entonces, para los que no saben, que lo tengan en cuenta, es que la atracción de pelo negativa es que el pelo no se desprende fácilmente porque todavía hay estructuras dérmicas conservadas. En la sintomatología del paciente se va a presentar hiperestesia y las lesiones suelen ser muy dolorosas, especialmente al manipularlas. Su pronóstico de curación es de entre 7 a 14 días y a veces dejan discromías temporales. La dermis superficial aún se conserva bastante vascularización y por eso el lecho se va a ver rojo, húmedo, brillante y muy doloroso. Como quedan anexos cutáneos viables, el paciente también va a poder revitalizar bien y sanar sin grandes secuelas. Ahora, acá tenemos la quemadura de espesor parcial profunda, que es la de segundo grado profundo, es la que van a ver a la izquierda, que compromete la epidermis y una porción más profunda de la dermis, incluyendo una gran parte de la dermis reticular. El paciente puede presentar flictenas, una superficie de la herida de color rojo pálido o incluso blanco. Una lesión lisa, es brillante, es exudativa y esta lesión sí va a tener una atracción de pelo positiva, es decir, que el pelo sí se desprende fácil, lo que sugiere un daño más profundo a los folículos pilosos. Su pronóstico es que la epitelización va entre los 15 días a los 3 meses y puede tener unas secuelas bastante importantes. Si al día 15 ya la lesión no está epitelizando, suele requerir de cirugías como desbridamiento o autoinjertos cutáneos. Y hay que tener en cuenta que en este tipo de quemaduras ya hay una destrucción mayor de la dermis, entonces hay menos perfusión. El color de la lesión por esto va a ser más pálido, duele menos que la quemadura superficial porque algunas terminaciones nerviosas ya están dañadas. El paciente va a tener más riesgo de cicatrizaciones hipertróficas y pues de contracturas también. Es importante saber que una quemadura de este grado puede que no parezca tan terrible al inicio, pero la mayoría termina necesitando de injertos porque la recuperación espontánea es lenta y deja muchas secuelas. A su lado derecho vamos a ver la quemadura de espesor total, que es la de tercer grado. Es en donde se destruye todo espesor de la piel, ya sea epidermis y dermis, y también puede extenderse al tejido subcutáneo. En los signos vamos a encontrar una escara o momificación del tejido quemado. El color puede ser desde blanco nacarado a marrón oscuro o negro. De síntomas va a tener anestesia, es decir, que el paciente no va a tener sensibilidad y a veces el dolor por compresión de los tejidos vecinos o zonas parcialmente quemadas alrededor, pues está presente. Su pronóstico va a contar con la curación espontánea solo es posible en lesiones muy pequeñas. Entonces la mayoría va a necesitar de tratamientos quirúrgicos con injertos y puede dejar secuelas importantes como lo son los queloides, las discromías, las amputaciones o las retracciones. Estas quemaduras suelen destruir las terminaciones nerviosas, así que pues paradójicamente pueden ser menos dolorosas en el centro de la lesión. Sin embargo, pues alrededor suelen haber zonas de segundo grado que sí duelen demasiado y la piel se va a poner seca, acartonada, dura, con escaras, también puede ser blanquecina o como les dije ahorita puede ser también café o negra. Bueno, acá vamos a tener la clasificación ya por cuarto grado. Estas son las quemaduras más severas en piel, porque además de la piel afecta estructuras profundas como lo son el tejido celular subcutáneo, las fascias, el músculo, los tendones y el hueso. Este tipo de quemaduras se puede generar por una lesión eléctrica, una exposición prolongada a la llama o por lesiones muy graves. Y su consecuencia suele ser la necrosis extensa, el síndrome compartimental, las amputaciones o un gran compromiso funcional. Aquí vamos a tener la clasificación por extensión. Entonces, esta clasificación se va a basar en el porcentaje de la superficie corporal quemada. ¿Cuánto está comprometido?
Esto es muy importante porque una quemadura no solamente importa la profundidad, sino cuánto cuerpo afecta. Entonces, la extensión ayuda a calcular los líquidos que se le van a dar al paciente y los líquidos perdidos, definir la gravedad, decidir si necesita remisión a una unidad de quemados y también pues ayuda a estimar el pronóstico. Aquí al lado derecho vamos a encontrar la regla de los 9 de Wallace, en donde va a mostrar que principalmente esta regla se llama así porque el cuerpo se divide en áreas aproximadas a los múltiplos de 9 y sirve para una estimación rápida en urgencias. Entonces, en adultos vamos a ver que la cabeza y cuello cuenta como el 9%, cada brazo un 9%, la cara anterior del tronco 18% y la posterior también 18%. Cada pierna va a ser de 18% y perine y genitales va a contar con el 1%. En niños va a cambiar la composición corporal, ya que la cabeza representa un porcentaje mayor y las piernas un porcentaje menor. Por eso la regla de los 9 en niños pues no es tan precisa e idealmente se usa una tabla que se llama Lund y Browder, que pues se ajusta con la edad. Acá tenemos la clasificación por severidad de las quemaduras. Esta clasificación se orienta si el paciente puede manejarse pues ambulatoriamente o si necesita hospitalización y si requiere remisión a un centro especializado. Entonces, primero vamos a tener las quemaduras leves, en donde pues menos del 15% de la superficie corporal total quemada va a ser de primero o segundo grado en adultos, menos del 10% de la superficie corporal quemada en niños o menos del 2% de la superficie corporal quemada de tercer grado en niños o adultos y que no afecte zonas especiales. Estas son lesiones que en general no comprometen mucho volumen corporal y no están en áreas críticas y no suelen generar un gran compromiso sistémico. Algo que sí tenemos que tener en cuenta son las zonas especiales. Estas zonas van a ser los ojos, las orejas, la cara, los genitales. Clínicamente pues se pueden considerar importantes las manos, los pies, el periné y las grandes articulaciones. Luego tenemos las quemaduras moderadas, que va a ser el 15 al 25% de la superficie corporal quemada de segundo grado en adultos, 10 a 20% de segundo grado en niños o 2 a 10% de tercer grado en niños o adultos sin afectar las zonas especiales. Este tipo de quemaduras van a tener un riesgo mayor de pérdida de líquidos, de dolor intenso, infección o necesidad de hospitalización o vigilancia estrecha. Con respecto a las quemaduras graves, tenemos que van a ser esas quemaduras que comprometen más del 25% de la superficie corporal quemada en segundo grado en adultos, más del 20% en niños y más del 10% de tercer grado en niños o adultos. Estas quemaduras van a ser las que involucran los ojos y generan un riesgo visual, los oídos por el riesgo de condritis y deformidad, las orejas, las manos, ya que pues tendrá un riesgo funcional muy alto, la cara por el riesgo estético y posible lesión inhalatoria asociada, los pies, ya que afecta la deambulación, el periné y genitales por el alto riesgo de contaminación y el gran impacto funcional, y toda lesión inhalatoria con o sin quemaduras. También van a entrar las quemaduras eléctricas y las quemaduras con trauma asociado. Adicionalmente, también las quemaduras en pacientes con alto riesgo, o sea, pacientes que tengan diabetes mellitus, que tengan EPOC, que estén en embarazo, que tengan cáncer, etcétera, etcétera. Y también las quemaduras en pacientes psiquiátricos. Estas quemaduras también se consideran graves porque tienen alto riesgo de compromiso hemodinámico, daño funcional, secuelas estáticas severas, compromiso respiratorio, necesidad de cirugía y pues la mortalidad ya es bastante alta. Con respecto a la evaluación inicial del paciente quemado, vamos a tener en cuenta que se debe incluir una historia clínica detallada y un examen físico completo. Las extremidades deben ser evaluadas buscando signos de síndrome compartimental, es decir, que sea una presión más de 30 milímetros de mercurio, ya sería la indicación de una esclerotomía o una fasciotomía.
Si se sospecha una lesión por inhalación, se deben solicitar gases arteriales, radiografía de tórax, carboxihemoglobina, una broncoscopia, pues ya si lo amerita, y también se debe calcular la superficie corporal afectada. Entonces, cuando hablamos del manejo, lo principal va a ser pues quitar al paciente de la fuente del calor, remover objetos metálicos que retengan calor. Si la lesión es causada por inhalación, se debe administrar oxígeno en máscara y las quemaduras químicas se debe retirar el agente, en estos casos incluyendo la ropa. Entonces, primero vamos a tener los criterios de transferencia a un centro de quemados, que es la tabla que vamos a ver a la izquierda. La idea pues, central de esta tabla es que no todos los pacientes quemados se manejan igual. Algunos se pueden tratar localmente, pero otros pues necesitan valoración por un centro especializado en quemados porque pues tiene mayor riesgo de compromiso sistémico, de secuelas funcionales y de necesidad de cirugía. También van a ser pacientes que pues pueden generar complicaciones respiratorias o complicaciones metabólicas. Teniendo en cuenta la American Burn Association, se recomienda una consulta inmediata con consideración de traslado cuando hay quemaduras de espesor parcial mayor al 10% de la superficie corporal total. Cualquier quemadura de espesor total, lesiones profundas en cara, en manos, pies, genitales, perineos, sobre articulaciones mayores y pues también en lesiones por inhalación, químicas o eléctricas. También se va a recomendar una remisión cuando hay comorbilidades, cuando hay trauma asociado, dolor mal controlado o pacientes pediátricos que puedan beneficiarse del manejo especializado. Entonces, primero tenemos las quemaduras de segundo grado extensas. Esto significa que si una quemadura del espesor parcial compromete más del 10% de la superficie corporal total, ya puede generar una respuesta inflamatoria sistémica pues importante, con pérdida de líquidos, con edema y riesgo de shock hipovolémico, y por eso se considera la remisión en estos pacientes. También para los pacientes con quemaduras de tercer grado, donde las quemaduras de espesor total pues suelen requerir desbridamiento, de vigilancia estrecha o de un injerto cutáneo. También tenemos las quemaduras en zonas especiales, que son porque una lesión relativamente pequeña puede dejar una secuela muy grande. Estas zonas son especiales, pues por lo que les estaba mencionando de las secuelas muy grandes. Entonces en la cara pues tendrá un impacto estético y una sospecha de lesión inhalatoria, en las manos pues por la pérdida funcional, en los pies por la alteración de la marcha, en las genitales por la contaminación y en las articulaciones por el riesgo de las contracturas. En el caso de las quemaduras químicas, deben remitirse porque el daño puede seguir progresando aún después de un contacto inicial, especialmente con los álcalis, y a veces la profundidad real es mayor de lo que parece el examen inicial. En las quemaduras eléctricas también es importante porque se consideran de alto riesgo, ya que la piel pues puede verse poco afectada, pero el daño profundo muscular, vascular y nervioso puede ser bastante extenso. Además, pues puede acompañarse de arritmias, rhabdomiólisis y síndrome compartimental, que son pues las complicaciones de las que estábamos hablando anteriormente. También para la remisión se consideran los traumas concomitantes, que si el paciente además pues tiene un politrauma o un trauma cráneoencefálico o otras lesiones mayores, pues el manejo se vuelve más complejo y requiere de priorización coordinada entre trauma y pues la quemadura. En las lesiones por inhalación, este es importante porque es uno de los criterios más importantes, en donde la sospecha de esta inhalación por el humo o por gases puede indicar un compromiso de la vía aérea superior, una lesión química traqueobronquial o intoxicación por monóxido de carbono. Todos estos pacientes con esta sospecha de lesión inhalatoria deben recibir una consulta especializada, por eso se deben remitir. Adicionalmente, las comorbilidades o las condiciones especiales como pacientes con enfermedades previas, como lo estaba mencionando anteriormente, los que tienen diabetes, EPOC, cáncer o embarazo, toleran de manera peor la agresión metabólica de la quemadura y pueden tener una peor cicatrización o pues más complicaciones. Y también
los pacientes pediátricos, porque la recomendación más reciente es que va incluso más allá. O sea, todos los pacientes pediátricos pueden beneficiarse de una referencia a un centro especializado por las necesidades que necesitan de analgesia, curaciones, rehabilitación, apoyo al cuidador o sospecha de trauma no accidental. Entonces, acá vamos a tener en la derecha otra tabla que es de las fórmulas de los líquidos. Esta fórmula se debe usar como un punto de partida y luego ajustar según la respuesta clínica. Las revisiones actuales insisten que pues, las fórmulas son una estimación inicial y después hay que titular los líquidos con metas fisiológicas para evitar tanto la subreanimación como la sobrecarga. Entonces, primero vamos a tener la fórmula de Parkland en adultos, que son 4 mililitros por kilogramo por el porcentaje de la superficie corporal quemada. Y la mitad se administra en las primeras 8 horas desde el momento de la quemadura y la otra mitad en las siguientes 16 horas. Esto sigue siendo una descripción, pues la clásica de Parkland. Además, en quemaduras mayores suele iniciarse pues con un cristaloide isotónico, habitualmente es el lactato de Ringer, y se usa sobre todo en pacientes con quemaduras que son mayores al 20% de la superficie corporal. Luego tenemos la fórmula de Galveston, que es ya para pediatría, que son 5.000 mililitros por metro cúbico de superficie quemada más 2.000 mililitros por metro sobre metro cúbico de superficie corporal total. Esta también se divide, se reparte la mitad en las primeras 8 horas y la mitad en las siguientes 16 horas. Eso corresponde a una fórmula pediátrica, pues la clásica de Galveston. ¿Qué significa? En niños, el cálculo solo por peso puede quedarse corto o no representar bien sus requerimientos, porque pues los niños tienen diferente proporción corporal, tienen mayor superficie corporal relativa, necesitan incluir mantenimiento además de la reanimación. Entonces, por eso esta fórmula compromete, tiene el componente de reanimación por la quemadura y el componente de mantenimiento basal. Además de la fórmula, en los pacientes pediátricos hay que vigilar muy de cerca la perfusión, el gasto cardíaco, la glucosa, la temperatura y los signos de sobrecarga, porque los niños ya se descompensan pues más rápido y también son más vulnerables a la sobreanimación y la sobrehidratación. Entonces, ¿qué es lo más importante? Estas fórmulas sirven para iniciar la reanimación, pero el volumen debe ajustarse a la respuesta del paciente, porque hay pacientes que necesitan más o menos líquidos según el tiempo de retraso en el manejo, la lesión inhalatoria, la quemadura eléctrica, el alcohol o las drogas, el tamaño y la profundidad real y la respuesta hemodinámica. Entonces ahora aquí vamos a tener los criterios de reanimación en el quemado grave. Que es el quemado menor, el quemado moderado y el quemado mayor. Esto sirve para decir qué tan agresivo va a ser el manejo y si requiere hospitalización o necesita de remisión. Entonces, vamos a hablar primero de la reanimación en el paciente quemado grave. Sustituir lo que pierde el paciente sin sobrecargarlo. Entonces, a la fuga capilar masiva se refiere al paso de líquidos al intersticio, al edema generalizado, y esto es lo que vimos en la fisiopatología. Entonces, esto de consecuencia va a tener una disminución en el volumen intravascular, un retorno venoso disminuido y una disminución del gasto cardíaco. También toca reponer las pérdidas del sodio plasmático y dar una menor cantidad de fluido para adecuada perfusión. Es importante que a los pacientes se les debe evitar las soluciones con dextrosa porque puede generar hiperglicemia. No mejora la perfusión, pero puede empeorar el pronóstico. La única excepción va a ser en neonatos o en pediatría pequeña, ya que pueden necesitar pues la glucosa. Ahora tenemos el manejo del quemado no extenso. Entonces, ¿a quién puedo manejar ambulatoriamente? Entonces, los criterios de manejo ambulatorio van a ser la edad,
extensión, profundidad, enfermedades previas, lesiones asociadas, localización de la quemadura y situación social. Entonces, en la edad son los extremos de vida que va a haber un mayor riesgo. La extensión, las quemaduras pequeñas pues pueden ser ambulatorias, las grandes no. La profundidad, las superficiales pueden ser ambulatorias, las profundas no. Y así sucesivamente. Entonces, acá tenemos el manejo del quemado no extenso. Entonces, el objetivo del tratamiento pues tópico va a ser prevenir la infección, favorecer la cicatrización y mantener la humedad adecuada. Entonces, lo que se va a usar principalmente es la clorhexidina, la yodopovidona, el nitrato de cerio, más la sulfadiazina argentina y los antibióticos. Entonces, los agentes principales son la clorhexidina, que es un antiséptico de amplio espectro que es útil para la limpieza, la yodopovidona, que es de amplio espectro, pero puede ser citotóxica, entonces se tiene que usar con cuidado. El nitrato de cerio es antimicrobiano y es usado para quemaduras extensas, y la sulfadiazina argentica, que es la más importante porque es la más clásica en quemaduras. Sus ventajas son pues que es de amplio espectro, es de fácil aplicación, es de buena tolerancia, pero desventajas es que no penetra escaras, puede retrasar epitelización y tiene efectos hematológicos, pero pues eso ya es más raro. Bueno, pues tenemos las metas de reconstrucción. Vamos a hacer una excisión inicial, que es retirar todo el tejido necrótico, pero no debe exceder la capacidad de cubrir la herida. Esto significa no quitar más, injertar. De segundo, conservar la funcionalidad. No es solamente cerrar, sino que también es preservar el movimiento y la función. Entonces, en la mano se prioriza la movilidad en el cuello, la extensión en la cara, la estética y la función. Luego vamos a tener la excisión temprana y la colocación de injertos de segundo y tercer grado. Entonces, esto es clave porque en quemaduras de segundo grado profundo y de tercer grado se recomiendan pues estos injertos y la excisión temprana, porque disminuye la infección, la respuesta inflamatoria, la estancia hospitalaria y pues también la mortalidad. Bueno, teniendo en cuenta el injerto de piel, que es lo que estamos viendo en la imagen de la derecha, es que se puede retirar el tejido quemado, se toma una piel sana de un donante, se coloca el injerto y se fija. Entonces el error más, hasta ahora de lo que hemos visto en la presentación, el error más común en los quemados es sobre reanimar. La meta no es dar líquido, sino mantener la perfusión adecuada. Las quemaduras pequeñas en zonas especiales pueden ser más graves que grandes en tronco, y las quemaduras profundas, el manejo usualmente es quirúrgico y no conservador. Entonces ahora vamos a hablar de los procedimientos. Los procedimientos iniciales, pues además de la reanimación hídrica, de la monitorización de la diuretis, de la perfusión, del estado hemodinámico, se van a hacer procedimientos de limpieza. Entonces, incluye el lavado de la herida con agua o soluciones antisépticas y eliminación de los contaminantes, y el desbridamiento inicial, que es retirar todo el tejido necrótico y evitar la infección. Como procedimientos quirúrgicos tenemos la escarotomía, que es una incisión de la escara para liberar presión. Se hace en quemaduras circunferenciales y en compromiso vascular o respiratorio. Se hace cuando la escara es rígida, ya que esta escara va a comprimir los vasos generando isquemia y el tórax generando insuficiencia respiratoria. Tenemos también la escarectomía, que es la remoción del tejido quemado, o sea, la escara, y el objetivo es eliminar el tejido necrótico, disminuir la carga bacteriana y preparar para el injerto. Después tenemos el desbridamiento, que puede ser de tipo mecánico o tipo quirúrgico, y el objetivo es eliminar el tejido muerto y facilitar la cicatrización. También tenemos procedimientos de cobertura, como pueden ser los injertos cutáneos, se basan en retirar el tejido quemado, en tomar piel sana y colocar el injerto. Como objetivo va a tener cerrar la herida, disminuir la infección y mejorar la recuperación. También vamos a tener colgajos,
que son tejido con vascularización propia que se traslada. Entonces, de uso va a ser en defectos grandes y en zonas funcionales. También vamos a tener un manejo local de la quemadura, que va a incluir los apósitos, que va a ser en método oclusivo y pues también es en exposición. Vamos a tener agentes tópicos como lo es la sulfadiazina y los antimicrobianos y el control de la infección con higiene y antibióticos si es necesario. Listo. Entonces también vamos a tener procedimientos fisiológicos que son menos obvios, pero son también importantes. Entonces es el control del edema, el soporte metabólico, la oxigenación tisular. Vamos a tener las complicaciones de las quemaduras, la cual va a ser la neumonía, que es el resultado por lesión del árbol bronquial o la diseminación hematógena. Podemos tener la complicación de la sepsis, del síndrome compartimental, de complicaciones gastrointestinales como la atrofia de la mucosa, úlcera de las mucosas y sangrados, falla renal aguda y pérdida de injertos. Por último, vamos a hablar del cuidado postoperatorio. Entonces, primero lo que se debe hacer es un control de la pérdida sanguínea. Una pérdida estimada de 0.5 mililitros por centímetro cúbico de superficie quemada. Vamos a tener el control de la hipotermia, que es mantener al paciente en un ambiente cálido, ya que la hipotermia puede causar una coagulopatía y un mayor sangrado. Tercero, vamos a tener un monitoreo de la perfusión renal. El objetivo de gasto urinario va a ser entre 1 y 2 mililitros por kilogramo hora. También vamos a tener la prevención de infección con el uso de antibióticos cuando esté indicado y considerar infección cuando la carga bacteriana sea mayor a 10 a las 5 unidades formadoras de colonias en la herida y como consecuencia que haga que la herida pues no cicatrice. Vamos a tener la evaluación de lesión por inhalación, entonces se buscan los signos clínicos, quemaduras faciales, pelos nasales quemados, esputo carbonáceo, ronquera, etc., etc. Y también tenemos los criterios de extubación, que es una relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2 mayor a 250, la presión inspiratoria máxima mayor a 60, el volumen corriente espontáneo mayor a 5 a 7 y la capacidad vital espontánea mayor a 15. También hay que tener en cuenta la prevención de la malnutrición. Entonces los pacientes quemados tienen un alto gasto metabólico. Y acá se usa una fórmula que se llama la Curreri, que es de requerimiento calórico, que son 25 calorías por peso más 40 calorías por el porcentaje de la superficie corporal quemada. Entonces se hacen ajustes también. Si el paciente es obeso, o sea, es mayor al 125% del peso ideal, se hace con 15 a 18 calorías por kilogramo, kilocalorías por gramo, y en quemaduras mayor al 50% de la superficie corporal total, se usa máximo 50% del cálculo. Bueno, eso sacamos las referencias de estos libros y de algunos artículos también sobre el tratamiento. Y ya, eso sería todo. Muchísimas